Su punto de vista empieza a escucharse. A partir de este momento, usted tiene una cita con la realidad de nuestro país. Todos los jueves, de 6 de la tarde a 7 de la noche. Le acompañan los periodistas Ana Vega y Carlos Garro con sus invitados especiales, quienes le informan sobre los temas más importantes que acontecen en el campo político, económico, social y cultural de Costa Rica. Por este su canal, Canal 54 y la 1360 AM. Bienvenidos. Su punto de vista empieza ya. ¿Qué tal, Costa Rica? Bienvenidos a un espacio más, como siempre, con temas de opinión, todos los jueves de 6 de la tarde a 7 de la noche por su canal de TV Plus, con repetición los días sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde, como siempre con temas de actualidad, con temas de la realidad de nuestro país, a veces inclusive también con temas relacionados con lo que ocurre en el exterior. Hoy, por supuesto que vamos a hablar del tema de la semana. Aparte del fútbol, ¿verdad? Porque eso no nos alcanza tiempo, ¿verdad? Tremendo tema que nos tendríamos para analizar. Sin duda alguna, hoy vamos a comentar con ustedes, tratar de hacer un análisis objetivo de lo que ha sido el primer año del periodo legislativo, donde 57 diputados de distintas agrupaciones políticas marcan junto con el gobierno de don Carlos Alvarado lo que es esta administración, llamada por el propio gobierno como la administración del Bicentenario, un gobierno PAC que dicen ellos pues es un híbrido con el Partido Unidad Social Cristiana y bueno pues algunos otros dirigentes de Liberación Nacional, y también encontramos inclusive algunas personas del Frente Amplio que forman parte de este gobierno, como es el caso de la señora Patricia Mora, hija de don Manuel Mora, exdiputada del Frente Amplio, quien hoy por hoy ocupa el cargo de ministra de la Condición de la Mujer. ¿Qué podemos decir de este primer año legislativo y de este primer año de gobierno? Porque este 1 de mayo se conmemoró el primer año legislativo, pero dentro de una semana también vamos a cumplir un primer año de la administración de don Carlos Alvarado. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podemos analizar? ¿El país va por un buen camino? ¿El país logra los objetivos que tiene trazados, los retos que tenía pendientes, o de repente por ahí hay algunas situaciones especiales? Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy acá en su canal de TV Plus. Para este análisis hemos invitado al licenciado Javier Gamboa Calderón, quien es abogado, profesor universitario, con quien vamos a analizar este tema para entender un poco, bueno, cómo tenemos que interpretar lo que ha sido este primer año de gestión, tanto en el Congreso como en el Gobierno de la República. Licenciado, bienvenido, ¿verdad? Con gusto tenerlo por acá. Muchas gracias. En las cámaras de TV Plus. Muchas gracias, y por supuesto que agradecerte la invitación y un cordial saludo a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Para mí es un placer poder compartir con usted temas tan relevantes que me parece que deben ser objeto de reflexión para la población costarricense, de qué es lo que está pasando, cómo lo vemos algunas personas que estamos un poco inmersos en este mundo de la política y que, bueno, externamos nuestra opinión y nuestra preocupación en algunos casos sobre algunos temas que son de mucha importancia o de mucha relevancia para el costarricense y para el bolsillo del costarricense también. Yo creo que podemos empezar un poco tratando de comprender la alianza que ha habido entre el gobierno PAC con el Partido de Unidad y bueno, pues algún sector también de la fracción liberacionista. ¿Esto se esperaba después de que concluyó la campaña electoral? Nos imaginábamos ver a tres grandes fracciones, a tres de los partidos con más diputados en la Asamblea. ¿Se justifica, la realidad del país justifica que esto se haya dado? Bueno, yo creo que lo vimos en la recta final de la campaña electoral. Me parece que el presidente Alvarado hace un llamado para formar un cogobierno, y de hecho creo que el señor Pisa pues le responde en esa línea más abiertamente que el Partido de Liberación Nacional.
esto sin detrimento de los posteriores acuerdos que se dan en el seno del Congreso. Y bueno, creo que el gobierno actual es el fiel reflejo de ese cogobierno. Tal vez lo que vale la pena resaltar es que efectivamente este gobierno inicia con un gran problema fiscal, ¿verdad? Al cual se abocan a tratar de resolver. Problema fiscal generado inclusive por las mismas, las mismas actitudes y las mismas situaciones que generó su antecesor gobierno, el señor Solís Rivera, ¿verdad? Con el problema del hueco fiscal. Y bueno, me parece que se abocan a tratar de resolver este problema fiscal, tal vez no de la mejor manera, y ahora lo podemos analizar, pero se olvidan de todo lo otro. Esa es la impresión que yo tengo. Se olvidan de todo lo que prometieron en campaña, y tengo en mi mente todavía los debates y los ofrecimientos que con mucha vehemencia hacía el presidente Alvarado sobre algunos temas muy puntuales, y que, bueno, hoy yo me pregunto qué se ha hecho en esa línea, y podemos rescatar algunos. Yo me acuerdo que con mucha vehemencia el presidente Alvarado decía que se iba a enfocar su gobierno en 40 distritos de las zonas más deprimidas de este país, las zonas costeras, la región Brunca, la Huetar Caribe, Huetar Norte, San Vito, Platanar, varios distritos que se mencionaban y que efectivamente están entre los distritos que presentan mayor problemática, con la intención, decía, de vincular, que representaban aproximadamente 6,000 familias, ¿verdad? Y de vincularlos de alguna manera con la producción agropecuaria, agrícola, de manera tal de que se podía gestionar o fomentar el autoconsumo y la venta de excedentes. Esto para aproximadamente unas 6,000 familias. Y se hablaba de un eje puente al trabajo, donde la idea era formar y capacitar no solo en lo básico, sino en lo técnico a estas personas, de manera tal de que pudieran efectivamente desarrollar esta actividad que le digo. Bueno, eso era muy interesante. Yo me pregunto y le pregunto, de todo ese plan y de todas esas cosas que con bombos y platillos anunciaba el presidente Alvarado en los debates, ¿qué se ha hecho? Yo me atrevería a decirle que muy poco, por no decirle que nada. Si bien es cierto, el problema fiscal había que darle atención, no debe ser la excusa para olvidarse de todo lo demás. Eso para empezar a hablar de una de las flamantes promesas de campaña que hacía con mucha vehemencia el presidente Alvarado en sus discursos, ¿verdad? Y en sus debates. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y estas 6,000 familias, que son las familias detectadas en estos 40 distritos que reciben asistencia social del Estado? Bueno, ¿dónde quedó esos programas? ¿Dónde quedaron esas asistencias? ¿Dónde, qué es lo que se ha hecho en esa línea? Me parece que ahí ha habido un olvido total, ¿verdad? Y hoy siguen siendo esas mismas zonas costeras y las que siguen sufriendo las mayores tasas de desempleo, de delincuencia, o sea, hay una gran depresión económica y social en esas zonas. Claro. Bueno, también se dijo que se iba a reducir la pobreza extrema por lo menos a la mitad, aunque la meta era tratar que en los próximos 5 o 10 años prácticamente cumplir con el mandato de la Organización de Naciones Unidas de eliminar la pobreza extrema en el mundo. Hemos visto que existen o se le da continuidad a las políticas sociales asistencialistas, pero no vemos que el índice de pobreza se haya reducido. 21% en la línea de pobreza extrema, ya un 8%, okay, más entre un 6 o un 8%. Pero no dejemos de lado que, según la última encuesta, hay 21% de hogares en pobreza. Ok,
tal vez no en pobreza extrema, como usted bien lo llama, 8%, pero me gusta a mí hablar de números globales que reflejan más la realidad que estamos viviendo. No es un 21% de hogares en pobreza, o sea, me parece que eso es lo que hay que atacar frontalmente. Y aún así, vea, y le digo más, don Carlos, nos decía, y lo sacaba adelante en sus discursos y en sus debates del presidente Alvarado cuando hablaba de que iba a atacar directa y frontalmente el problema del desempleo. Bueno, yo le puedo decir a usted que hoy con tasas del 12, casi 5%, vea qué grave. El 2018 es históricamente el año donde más se ha disparado el desempleo. O sea, totalmente todo lo opuesto a lo que prometió en campaña. Entonces me parece, y esto lo digo de manera objetiva, porque los números son fríos, aquí no es un tema romántico de atacar por atacar a alguien, ni al gobierno. Si lo que más desea uno es que el gobierno camine bien, porque en esa medida todos nos beneficiamos. Pero los números son fríos, lamentablemente, y lejos de ni siquiera disminuir, de estacionar el desempleo. Bueno, pasamos un 2018 con las cifras récord que de hace años no se ve, y hoy tenemos una tasa de desempleo, del desempleo abierto, que ronda en números aproximados las 200,000 personas. Y si a ese número usted le suma que en el desempleo informal hay aproximadamente 1 millón de costarricenses o de personas, bueno, eso agrava muchísimo más la crisis, agrava muchísimo más el problema, porque entre otras cosas, cuando usted habla de que hay aproximadamente 1 millón de personas en el trabajo informal, está hablando de una vez también de un tema de salud pública, porque hay de esa gran cantidad de personas en el trabajo informal, hay una elevadísima número que no está en la seguridad social. Y eso por ende viene a ser un punto débil en la salud pública de este país, ¿verdad? Claro. ¿Esperaba usted esa alianza que se dio entre el gobierno y la supuesta oposición que debería existir, por lo menos en el Congreso, para tener un efectivo control político? ¿Esperaba usted esa alianza que se dio para aprobar los impuestos, don Javier Gamboa? Bueno, ¿o usted le tomó por sorpresa ver a Unidad Liberación juntos con el PAC para aprobar este paquete de impuestos que, dicho sea de paso, en poco más de mes y medio entrarán a regir al país? Bueno, yo creo que ver a la unidad en ese apoyo al tema fiscal no era ninguna sorpresa. Sí, la unidad es parte del gobierno. Debemos al señor viceministro, doña Edna Camacho, manejando el tema. O sea, era esperable. Por lo menos una muy buena parte de la unidad, ¿verdad? Yo creo que en realidad había un problema fiscal por resolver muy grave. Creo que el país debía tomar decisiones en esta línea. Que a veces tomar decisiones no necesariamente son las más populares, pero ya era insostenible el tema. Lo que pasa, y aquí es donde vamos, que es la otra gran promesa que hace el presidente Alvarado de resolver el problema fiscal, ¿verdad? Lo que pasa es que no lo está haciendo con fondos sanos. Es decir, estamos haciéndolo todo a través del impuesto al valor agregado de los productos, no por un tema de recaudación eficiente del Estado. Entonces, cuando nosotros vemos eso y entendemos, por ejemplo, que la media en América Latina, y creo que lo hablábamos en otro programa que estuvimos conversando sobre este tema, es que los países recauden a través de los impuestos entre un 18 y un 19% de su Producto Interno Bruto. Y cuando vamos a Costa Rica, que lo que recauda es un 13%, y de ese 13% un 8% de educación, y ese 2% más o menos representa el Poder Judicial. Entonces estamos viendo que el gobierno central queda con un 3% para el desarrollo de infraestructura y otras cosas. O sea, es muy difícil.
porque se le debe apostar a que hay empresas, y no es ningún secreto, hace unos meses salieron unas listas de empresas de sus declaraciones, ¿verdad? De la renta, y veamos cómo grandes empresas a través de los holdings y subsidiarias pues había una gran evasión y no pagaban lo que correspondía, empresas nacionales, empresas extranjeras. Entonces me parece que lo que hay que apuntarle es con claridad a la renta global y la renta mundial para hacer eficiente la recaudación en este país, porque si nosotros hacemos eficiente la recaudación en este país, vamos a generar condiciones distintas, muy distintas. Porque ¿qué es lo que preocupa del desempleo? No es tanto la tasa que tenemos, no es tanto que hayamos pasado un año históricamente en la alza, es que no se ven condiciones, no se ven soluciones ni condiciones en el mercado para que esto mejore. Es que eso es lo que realmente debe preocuparnos, porque ya con lo que estamos y los niveles que estamos de desempleo es lo que tenemos. Y a mí no es que lo aplauda, pero me sentiría más confortable, me sentiría más optimista si yo viera que se generan condiciones en el mercado para que esta situación cambie, pero no se generan, no están, o yo quisiera que me digan cuáles son, porque yo no las veo. Entonces esa preocupación es latente, es preocupante. Me parece que el gobierno se ha desgastado totalmente en el tema fiscal, una huelga desgastante, y con cosas, y ha dejado de atender otros temas que no son menos importantes y que se aparejan junto con este problema. Me parece que no veo yo que este tema fiscal, esto sea la solución. Esto es un parche, oxígeno, una bolsa de aire para el gobierno, para frenar un poco algunos temas, porque no es una recaudación sana desde ese punto de vista que yo lo planteo. Bien, vamos a ir a una pausa comercial. Hoy estamos analizando el primer año de gobierno de don Carlos Alvarado y también el primer año de la gestión legislativa de las fracciones que componen nuestra Asamblea Legislativa, que conforman el plenario legislativo con 57 diputados. Si han hecho bien o no las cosas, si ha fallado más el gobierno que los partidos de oposición en la asamblea, o si son los partidos de oposición los que les ha faltado un poco enderezar la barca y ayudarle más al gobierno para que vaya por un buen puerto, o si ambos tienen una misma responsabilidad, o si las cosas están muy bien. De repente concluimos que están muy bien, ¿verdad? Hasta el momento hemos tratado un poquito el tema del desempleo, la expectativa que se generó también de disminuir la pobreza extrema por lo menos a la mitad, y pareciera que la primera conclusión de este primer bloque es que estamos llegando a la conclusión de que bueno, pues ni el gobierno ni la oposición en la asamblea están alcanzando los objetivos. O que le digan a uno en un balance objetivo, sí, realmente cuáles son los alcances en estos temas que hemos dicho, o sea, o qué es lo que se ha hecho. Bueno, pues números siempre hay informes, ¿verdad? Que entregamos más becas, o que hay más pensionados del régimen no contributivo, pero no vemos el efecto que esperaríamos en cuanto a lo que es disminución de pobreza general, por lo menos de pobreza extrema. Vamos a ir a una pausa, porque luego del corte vamos a analizar otros temas más que tienen que ver con la administración de don Carlos Alvarado. Un primer año, ya pasó el primer año de gobierno. Ya pasó el primer año, sí. Ya está a la mitad del primer tiempo de este partido. Exactamente. Donde ya es hora, ahora sí, de sacar un poco el lápiz, la agenda, ¿verdad? Y empezar a tomar apuntes y empezar a evaluar, a calificar nosotros como electores, como votantes, como pueblo, y decirle al gobierno: le ponemos esta nota, a los partidos de oposición esta otra, porque están haciendo muy bien las cosas o porque nos están debiendo. Vamos a continuar después de la pausa comercial. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble.